Empecemos un poco explicando qué son los patrones. Pues bueno, cuando nos referimos a patrones es cuando suceden diferentes sucesos y tienen una relación, ¿sí? Por ejemplo, a veces podemos encontrar patrones, figuras, por ejemplo, cuando son, no sé, algunas grecas, puntos, líneas, ¿sí? Entonces llevan un orden y ese orden se vuelve a repetir, ¿sí? Entonces eso es lo que le llamamos patrón. Y pues en psicología pues ven idéntico, o sea, son sucesos que son idénticos y que hay unos antes y se empiezan a repetir y empiezan a llegar hacia pues a un tiempo futuro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cómo se pueden ver algunos patrones de comportamiento, por ejemplo, eh, por ejemplo, uno de ellos sería, por ejemplo, al momento de entrar en alguna crisis. Antes, la persona, el sujeto, pues ya vive un acontecimiento y aprende a vivir ese suceso y en un futuro, cuando tenga un suceso idéntico al que vivió anteriormente, pues va a suceder lo mismo. Él va a tener el mismo comportamiento que al suceso anterior. Y eso puede aprender, se vuelve a formar y eso lo vuelve a aplicar en un futuro, ¿sí? Y pues bueno, esos patrones no solo están, o sea, están en nosotros, nosotros los tenemos, y también este, donde más queda en nosotros y donde más lo aprendemos es en nuestra familia, ¿sí? Por ejemplo, pues el comportamiento que hay en nuestra familia, ¿no? Como nosotros hicimos caso a lo que decían nuestros papás, nuestros padres y nuestros abuelos, y eso lo fuimos multiplicando por mucho tiempo. Y ya forma parte de nuestro comportamiento, ¿no? Porque nosotros ya llevamos sí, la educación de nuestra casa, de nuestra familia, y es totalmente diferente a la de la familia del vecino, a lo mejor un poco más diferente a la educación que tuvo algún primo, o un pariente todavía más lejano, ¿sí? Y es ahí donde también se crea esa identidad, ¿no? En mi familia se hace esto, en mi familia se hace aquello, en mi familia el otro, ¿sí? Entonces, si te puedes dar cuenta, ahí están funcionando patrones de comportamiento dentro de una familia. Y como en todo, hay patrones que son amigables contigo y con la demás familia, y también hay patrones que son tóxicos contigo y con tu familia. ¿Cómo, cómo sabemos de que es tóxico un patrón? Por ejemplo, simplemente dándote cuenta si te está causando un dolor, ¿sí? Lo que causa un dolor, o sea, ya sea un malestar físico, emocional, humillaciones, cosas donde tengan que ver violencia, ahí es donde esté causando, a veces de que es un patrón tóxico. Bien. Hola Eli, bienvenida. Hola Maurigenia, bienvenida. Hola Noemí, bienvenidas. Pues bueno, gracias por conectarse el día de hoy. Y pues bueno, estaba explicando qué son los patrones, ¿no? Que pues es cuando sí, hay una continuación de sucesos. Les dice, por ejemplo, como los patrones que hay luego en las grecas, ¿no? Hay un patrón, ¿no? Que es raya, cuadrito, puntito, ¿sí? Esos son tipos de patrones en figuras, ¿no? Y hay otro tipo de patrones que son, pues, por ejemplo, en el comportamiento. El clásico patrón, ¿no? Como siguen esos rombitos, esos triangulitos y continúan, y continúan y continúan y forman. Son parte de... Y también, o en las playeras, ¿no? Eso también es un patrón. Entonces, hay patrones así en nuestros comportamientos, ¿sí? Por eso decía que ahí creamos una identidad. De que decimos, es que mi familia se hace esto, no, es que mi familia se hace la otra cosa, ¿sí? Ahí es donde empezamos a darnos cuenta de diferencias y empezamos a crear nuestra identidad de familia, nuestra identidad también como individuos, y también se empieza a formar ahí nuestra conducta, ¿no? ¿Qué tipo de carácter, qué tipo
qué tipo de voy a tener, ¿sí? Y cómo voy a poder sobrellevar diferentes tipos de situaciones, ¿sí? Y como les decía, ahora sí, como la mayoría escuchó, hay veces en las que estos patrones de conducta llegan a ser tóxicos o también pueden ser amigables con nosotros. Y ahí es importante saber que cuando empieza a haber ahí humillaciones, dolor, es cuando es algo tóxico, ¿vale? Bien, ahora veamos qué tipo de patrones puedo tomar yo de mi familia, ¿sí? De una familia. Puedo tomar patrones, por ejemplo, para poder solucionar diferentes adversidades, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de adversidad de la que teníamos ahorita de la cuarentena, a lo mejor es un poco nueva para nosotros porque no habíamos tenido algo así, ¿no? Bueno, yo más o menos me acuerdo de lo que viví en el tiempo de la que fue la influenza eh, de hace unos años. Y me acuerdo que pues, era utilizar el cubrebocas, que los guantes, que el gel antibacterial. Entonces para mí no se me hizo tan... Yo apliqué muchas cosas de esas cuando tocó la contingencia. Entonces para mí ahorita esto no se me hace tan nuevo, pero sí diferente porque aquí pues hay un poco más de restricción, hay más tiempo el que se está llevando todo pues esta suspensión de diferentes actividades. Entonces ahí es donde digo, ok, es idéntica a esta otra situación, ¿sí? Entonces yo ya estoy a lo mejor un poco más preparado o acostumbrado a lo que va a pasar, ¿sí? Por ejemplo, otro tipo. En nuestro país, bueno, a pesar de que vivimos en una sociedad que hay violencia y lo podemos ver ya sea por como un crimen organizado y así, también, bueno, no es lo mismo como si tuviéramos una guerra así con un país como donde hay un golpe de estado, ¿no? Por ejemplo, como en Siria, ¿no? Que ya llevan años en guerra y para ellos a lo mejor se le ha hecho como una costumbre pues el tener que estar viviendo ese tipo de situaciones, ¿no? En el que desde las raíces de esa población pues le ha tocado tener revoluciones, golpes de estado, también pues muchos conflictos con otros países y aparte en la situación geopolítica en la que están, ¿no? Entonces a lo mejor ellos ya están un poco acostumbrados ay, es que ahora fue un conflicto con el país vecino de acá o con el país vecino de allá, ¿no? Y para nosotros se nos hace tener esto, se nos hace totalmente diferente, ¿sí? O igual nosotros, ¿no? A mí, yo cuando estaba en Europa, me decían, oye, ¿qué tal es México? Me dicen que es muy violento, que hay mucha violencia, que el narco y así, ¿no? Y bueno, yo no he tenido esa experiencia de vivirlo, pero obviamente sé de que hay esa situación, ¿no? Por diferentes factores, ¿no? Pero no lo he vivido hacia flor de piel, pero sé que ahí está presente. Pero para mí digo, bueno, pues que es casi normal de que en la tele salgan de que hubo una balacera, de que hubo un enfrentamiento entre cárteles. Entonces, para mí digo, o sea, sí impacta, pero se me hace como algo normal, ¿sí? Pero para alguien de afuera es así como que de, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Es muy trágico, ¿no? Se lo imaginen como de serie y televisión. Entonces, ese tipo de diferencias son, y esas formas en las que vemos la vida y en las que aprendemos a vivir y a comportarnos en diferentes tipos de situaciones, lo aprendemos gracias a aprendizajes que tenemos en nuestra familia. En estos casos que les puse, como el de la guerra, la violencia por crimen organizado, pues tiene que ver con nuestra familia de país, ¿sí? Los sirios, lo que estamos viviendo aquí, como mexicanos, ¿no? Pero también aplica para los de nuestra casa, ¿no? Por ejemplo, si ya nos vamos hacia el sistema que es nuestra casa, pues a lo mejor imaginemos una familia que desde hace mucho tiempo tuvo una crisis por lo de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, el padre murió, la mamá se tuvo que hacer ¿cómo se llama? Soldadera, el hermano mayor
fungía como el papá y había hambruna, y después esa familia, después de la revolución, pues le toca una crisis también económica, entonces más hambruna, más conflictos, pero la cosa es de que empezó a adaptarse y a comportarse ante esa adversidad, ¿sí? Y en este futuro a lo mejor ya es como tener aquí el programa, el chip que les dice, compórtate de esta manera, o hay que tener alimentos así, o hay que tener estas medidas, o hay que llegar a cumplir ciertos estándares para poder sobrevivir, ¿sí? Y ese es uno de los principales motivos por la que nosotros, como seres humanos, seguimos los patrones. Nos encantan los patrones en nuestra familia, que es más que nada la supervivencia, ¿sí? ¿Por qué sería de nosotros si no tuviéramos familia, hermanos, alguien con quien sentirnos identificados? Pues no seríamos nosotros, ¿sí? Otro ejemplo, si tú te ti en un país, tú sola, que estés tú sola en un país en el que ni siquiera hablan tu idioma, coman la misma comida que tú, y sean totalmente diferentes. Ahí tú solita entre ese mar de gente. Te sientes mal porque no te sientes identificada con nadie y no podrías sobrevivir en ese ambiente, ¿sí? Y lo que buscas es esa estabilidad, ese confort. Por eso muchos de los que están en Estados Unidos llegan a esta parte de nostalgia de la comida mexicana, que juegue la selección, se vuelven hasta, podríamos decir como mexicanos muy pasionales. ¿Por qué? Porque extrañan el estar aquí, ¿sí? Y quieren vivir lo que era sentir aquí, quieren vivir lo que sienten aquí estando allá, para poder pertenecer, seguir perteneciendo, ¿sí? Bien, entonces, les decía, hay algunos patrones que empiezan a ser tóxicos. Y ahí me podrás decir, bueno, Miguel, ¿cuáles podrán ser algunos patrones que son tóxicos para la familia, ¿no? Y ahí entraría pues lo que te lleva a un extremo, ¿sí? Ya sea un extremo positivo o un extremo negativo, ¿sí? Recuerda que todos los extremos son iguales, ¿sí? ¿Cómo qué podría ser? Por ejemplo, en ese tipo de situación, hay muchas personas, hay muchas familias que ya empiezan a caer en una frustración por estar encerrados, por estar haciendo la misma actividad todos los días y estar conviviendo con las mismas personas todos los días, ¿sí? Entonces, esa frustración lo que hace luego es, pues, alimentar ese fogón de la familia y del enojo de la familia, y empiezan a tener conflictos entre ellos. Por ejemplo, luego a veces cuando los padres son muy restrictivos o los padres son totalmente periféricos, o sea que no tienen un contacto con los hijos, ¿sí? Por ejemplo, si un padre es demasiado, extremadamente sobreprotector, obviamente su hijo tal vez no le guste ese tipo de comportamiento y él quiera algo más flexible, no tan estricto. O a lo mejor son unos padres que son muy flexibles, extremadamente flexibles, podemos decir hasta desobligados, y los hijos buscan esa parte de estabilidad. Entonces, cuando llegan a ese tipo de extremos es ahí donde empieza a haber esa toxicidad, ese daño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezas como veíamos en el tema de ayer, de que empiezas a esforzarte de más, y al hacer ese esfuerzo de más, empiezas a lastimar y empiezas a generar heridas dentro de ti, ¿sí? Y bien, pero lo importante, ya saben que el objetivo de esto es dar herramientas y darte ideas para que puedas reconstruir, porque aquí la idea es de que ante la adversidad podamos reconstruir. Es algo que hemos hecho mucho tiempo, y como dije ayer, es algo que nosotros como sociedad mexicana lo hemos aprendido a hacer por diferentes eventos catastróficos que hemos pasado.
y podemos aprender a reconstruirnos ante diversas adversidades, ¿sí? Entonces ese va a ser como el objetivo final de este video. Recuerda, si tienes alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, me puedes escribir. Yo estoy atento de los comentarios para leer y responderte, o si no, también estoy en el WhatsApp listo para poner atención a tus preguntas, a tus comentarios, a tus dudas que tengas, ¿vale? Entonces, bien, me dirás, y bien, Miguel, ¿a qué situaciones, sí, qué situaciones, qué factores debo ponerle demasiada atención para poder ver, para poder entender si hay un patrón tóxico en mi vida, ¿sí? O de qué manera puedo ver diversos tipos de factores, de patrones que empiezan a ver en mi vida, ¿sí? Date cuenta que nosotros estamos siempre en busca de una estabilidad, de mantenernos, pues sí, estables, cómodos, para poder funcionar mejor. Entonces, hay veces en algunas familias, sobre todo aquí en México, donde es muy casual ver infidelidades, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Mamá o papá tienen ese suceso y los hijos son partícipes y observadores. Observan la situación, cómo se comporta mamá, cómo se comporta papá y cómo se comportan los dos hermanos y también yo. Y de ahí se toman diferentes tipos y papeles, ¿no? Por ejemplo, puede ser el hermano que diga, yo voy a estar del lado de mi papá, o uno que diga, yo voy a estar del lado de mamá, o uno que diga, pues yo voy a estar en el lado, en ningún lado, bueno, más bien voy a estar en el lado de la familia para que haya una alianza de nuevo con los dos, un buen trato con los dos. Y puede estar el hermano que diga, no, pues yo no quiero nada, yo voy a buscar por mí, ¿sí? ¿Qué llega a esto? De que si esto no se lleva a controlar, sí, más que controlar, de trabajar de una buena manera, recuerden de que empiezan a haber impactos, esos impactos emocionales se convierten en impactos físicos, esos impactos físicos se convierten en dinámicas, en enfermedades que son como la que como sociedad mexicana son las que normalmente convivimos, que son o la diabetes o la hipertensión. ¿Por qué la diabetes? Porque en la diabetes es un desequilibrio emocional guiado con nuestra alimentación, el cariño que como, ¿sí? Cómo me alimento de ese amor. Entonces, si yo como esposo siento que no, mi esposa no me está dando ese cariño para mí, para comer, para sentirme bien, pues, o vi que ella me traicionó, entonces yo voy a empezar a rechazar ese alimento, voy a empezar a rechazar ese cariño y de ahí se genera una diabetes. Igual viceversa, puede ser así la mujer, ¿sí? Y bien, la hipertensión, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Pues de la siguiente, es idéntico, ¿sí? A lo mejor yo como esposa, pues no quiero que ese hombre quien me traicionó o quien, sí, me traicionó, me lastimó, esté viviendo conmigo, quiero que se vaya, pero no puedo sacarlo porque es el padre de mis hijos. Entonces empieza a haber un conflicto entre lo que quiero, lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que voy a hacer. Entonces quiero, pero no puedo, pero puedo, pero no quiero. Entonces así como que vete. Y entonces es ahí donde sube esa presión arterial o puede bajar. Y es ahí donde si se descontrola puede llegar hacia la hipertensión. Y bien, como dirían, puede empezar por favor en los niños. ¿Qué pasaría con los niños? Pues los niños se adaptan, los niños aprenden a vivir ese tipo de situaciones. ¿De qué manera? Como les dije, el hijo que dijo, bueno, yo voy a estar del lado del papá, puede seguir a su papá. Y a lo mejor hasta haga lo mismo que su papá. Y en un futuro a lo mejor puede de que engañe a su esposa como lo hizo su papá con su mamá. Con una hija que dijo, pues yo voy a seguir en mamá, pues es totalmente fiel a su mamá. Y si aparte de seguir y vivir con su mamá, pues a lo mejor llega a tener la misma vida de su mamá,
casarse, enamorarse, todo bien bonito, pero después esa persona con la que estaba lo va a terminar engañando, ¿sí? Ahí hubo un patrón de comportamiento, ¿te das cuenta? Como lo que vivió la mamá, lo que vivió el papá se va a repetir con los hijos. Ujú. Y a lo mejor va a llegar otro hijo que dice, bueno, yo busco esa neutralidad, yo busco que haya ese pacto entre mamá y papá para poder tener una estabilidad, tener una parte neutra. Entonces, él lo que va a buscar va a decir, bueno, yo cuando sea grande voy a ser totalmente diferente a mi mamá y totalmente diferente a mi papá. Entonces, a lo mejor él va a aprender a tomar decisiones totalmente diferentes para llevar de diferente manera las situaciones que sean idénticas a las que se presentó justo en ese momento cuando fue criado, ¿sí? Entonces a lo mejor él va a ser un padre que no engañe a su esposa, a lo mejor él va a ser un padre que ponga más atención a sus hijos, él va a ser un padre X o Y, ¿sí? Pero la cosa es de que va a ser totalmente diferente a los dos. Y es ahí donde se hace un cambio de patrón, un cambio de esa estructura familiar. ¿Por qué? Porque va a ser algo completamente diferente a lo que hace la familia, ¿sí? ¿De qué otra manera podemos ver esos patrones de comportamiento en una familia o patrones de familia? Por ejemplo, bueno, antes, porque se me olvidaba. Quiero leer un comentario. Dice, Eric, dice, para reconstruir también se pueden hacer cartas. Sí, para reconstruir también se pueden hacer cartas. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que habíamos visto aquí tiene que ver mucho, bueno, lo que normalmente pasa es de que hay resentimientos, ¿sí? Entonces recuerden que todo lo que sean como resentimientos, el perdón es necesario. Hoy estaba escuchando una canción de Era Salsa y tenía una frase de ahí dentro del coro como su improvisación. Tiene una parte tan bonita que dije, guay, este tiene un mensaje maravilloso. Se lo voy a compartir luego. Es una canción famosilla, ¿no? Pero sí, es una carta de perdón, ¿sí? Para sanar el resentimiento. Ok, sí. Ok. Y bien, entonces, nada más rápido. Si te das cuenta con este ejemplo que puse, el de esta familia que lleva a padecer, bueno, a vivir ese tipo de situaciones con infidelidad, mmm, aquí salen estas dos enfermedades que son muy comunes, ¿no? En este tiempo, que es la diabetes o la hipertensión, ¿sí? Bien, vamos a ver, por ejemplo, otro caso, ¿no? Que también lo podemos ver así con esas dinámicas, con enfermedades, pues, que sería, pues, el caso de la obesidad, ¿sí? En la obesidad, pues, ¿qué es, no? Es tener más masa corporal, ¿para qué? A lo mejor puede ser para defenderse, ¿sí? Recuerden lo que habíamos visto en el tema de ayer, que era lo de la autoestima, ¿sí? A lo mejor no confío, soy inseguro en mí, me falta mi autoaceptación, que al hacer eso, al tener eso, pues soy débil, pero obviamente ante los ojos de los demás no puedo ser débil, porque los débiles mueren. Entonces, para verme más imponente, más poderoso, necesito crecer. Y para crecer, pues, ¿qué harías, no? Por ejemplo, ¿qué harías si tú fueras así chiquito, flaquito, y en eso se te avienta un hombre así grandotote que dice, ¿qué quieres, no? No puedes competir por ese peso, ¿sí? Entonces, podría ser uno de los motivos de la obesidad, el tener un tamaño, una forma tan grande para poder sobrevivir a los ataques de los demás del exterior. O a lo mejor también puede ser para poder tener una reserva de, pues sí, de alimentos. Va a poder tener una reserva de alimentos, una reserva de, pues, calórica, de calor, ¿no? Aquí te recuerda que aquí donde da calor, pues tiene que ver también con algo de fraternidad, algo íntimo, ¿sí? Y lo de alimentos, pues, para poder comer. Entonces, a lo mejor en un pasado
pues esa familia pues se embarneció porque habían pasado por un momento de hambruna. Entonces aprendieron, a ver, hay falta de alimentos en este momento, pues me voy a acordar que la siguiente crisis alimenticia que pase, mejor voy a comprar más latas, voy a comprar más sopa instantánea, voy a comprar más de estas cosas y voy a comer más para guardar mis reservas, así como las ardillas que se ponen así los cachetes de nueces. Y así, dicho y hecho, la siguiente suceso, el siguiente evento que pase idéntico a ese, el primero, ya va a empezar a aprender a aplicar todo ese nuevo conocimiento. Entonces va a comprar más latas, va a tener una alacena así repleta, va a comer así, porque es necesario guardar suministros para esa etapa de crisis. Y eso se le va a enseñar a la hija, y la hija se la va a enseñar a la hija, y así, 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 así. Y de ahí pues va a tener ese patrón de comportamiento en el que pues ya puede causar una obesidad. Recuerda que aquí siempre pongo énfasis en los límites. Cómo saber de que ya te está lastimando es de cuando ya está yendo al límite. ¿Sí? Ok. Eh, si en ti tienes esas complicaciones, por ejemplo, ya sea la obesidad, ya sea la hipertensión o la diabetes, date cuenta de cómo está tu vida. Y como siempre lo he dicho, de qué manera eh, quieres vivir tu vida, de una manera consciente o de una manera víctima. Siempre es así la vida poniéndote esas dos opciones para que tú elijas. Entonces, si tú te das cuenta de que, pues sí, no solo tu peso por cuestión de imagen o estética, sino que porque ya empiezas a tener problemas con la espalda, que las piernas, que las rodillas, que el colesterol, que los triglicéridos empieza a afectar tu vida, y es momento, a lo mejor piensa que ya es momento de poner así cartas en el asunto y decir, a ver, es importante empezar a decir hasta acá, ¿sí? O a lo mejor es con lo de la diabetes, ¿no? Que ya hay algunos problemas en los que ya hay unos momentos en el que pues tu azúcar sube, baja, sí, tu parte física está muy de la mano de lo emocional, que empieza ya a ver como una montaña rusa de emociones y tu salud, pues también es momento de decir, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué medidas voy a poder hacer para poder tener ese equilibrio? ¿Sí? Entonces, tú date cuenta, tú chequeate, tú siente tu cuerpo, date permiso de sentir tu cuerpo y de decir, a ver cómo estoy viviendo. Si estoy viviendo de una manera cómoda, saludable, estoy viviendo una parte, sí, de una forma que es sana para mí, o estoy viviendo de una forma que la verdad no es cómodo, no es sano para mí. Ujú. Bien. Am, bien. Entonces, me dirás, bueno, ¿y qué otro tipo de comportamientos se pueden aprender en familia? ¿Sí? ¿O qué otro tengo que dar? Bueno, sí, ¿qué otro? Por ejemplo, sería el del alcoholismo o la drogadicción, ¿sí? Dicen que de abuelo alcohólico, el nieto también puede ser alcohólico, ¿sí? Hay una historia que tengo de una consulta de hace muchos años, bueno, de hace un año, que es algo idéntica. Y va así. El abuelo es paterno, el abuelo paterno es alcohólico, ¿sí? Entonces él siempre ha de terminar de trabajar y gastarse todo el dinero que había juntado para trabajando para estar tomando, ¿sí? Los hijos crecen en ese ambiente y a los hijos no les gusta, ¿sí? Los hijos no les gusta ese ambiente que tiene el abuelo. Entonces ellos detestan ese tipo de comportamiento como el del abuelo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, esta información, ese patrón lo va a heredar el nieto, ¿sí? Y el nieto al tener bueno, hay tres nietos. El nieto mayor dice, pues yo no bebo, ¿sí? Yo me hago abstemio, ¿sí? El nieto del medio dice, no, pues yo voy a hacer lo mismo que el abuelo. Ujú. Y el nieto, el menor, él dice, pues yo voy a dar una solución en esto. Yo me voy a dedicar a ser sommelier. Sommelier son los que se dedican a estar probando vinos y aparte él pues viaja por el mundo, viaja por todo México y va probando vinos, va probando quesos,
una maravilla de trabajo. Entonces, si te das cuenta, ahí se manifestaron esos dos extremos, el ser abstemio y el ser igual al alcohólico que el padre, digo que el abuelo, ¿sí? El abstemio y el que también es alcohólico, pues obviamente no se llevan entre ellos, hay ese conflicto, ¿sí? Si te das cuenta, es lo mismo, ¿sí? Es ese que está diciendo, no, 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 el alcohol ese es malo, que no sé qué, y el otro diciendo, no, tú estás mal, y el otro busca una solución de eso, ni Chana ni Juana, yo me voy por X. Y ese es estar viviendo de esa condición de la cual heredó, ¿sí? Toma, pero dice, hasta aquí, o tomo para ganar dinero, ¿no? O sea, pues, ay, mira, sabe rico, ¿sí? No es el tomar por diversión y el tomar como lo hacía el abuelo. Toma para poder escribir, dar notas periodísticas y ganar dinero. Ujú. Y luego también lo que pasaba, el padre pues tenía un resentimiento con el hijo del medio. ¿Y por qué tenía ese resentimiento? Porque su hijo había salido igual que su padre, igual que el abuelo. Entonces pensaba, híjole, ¿qué hice para que saliera igual que mi padre? Y empieza también ese conflicto, porque empieza a decir, yo lo quiero como hijo, pero no me gusta esa parte que es como de su abuelo. Entonces ahí ya voy aterrizando con la parte que seguro me estarás diciendo. A ver, oye Miguel, pero ¿cómo me doy cuenta de que estoy pasando por ese tipo de patrones? Como en este caso, ¿sí? Date cuenta cómo hay similitudes luego de comportamiento. No te habrás preguntado en el que digas, me parezco a mi abuela. O que te digan, hoy no, es que tú te pareces mucho a la tía fulanita. Ah, no, es que tú te pareces mucho al abuelo X, ¿sí? Compárteme aquí a quién te han dicho que te pareces. ¿Te han dicho que te pareces a tu abuelo, a tu tío, a un primo, a alguien? Coméntalo aquí, ¿sí? Entonces, y así es como te empiezas a dar cuenta de cómo a lo mejor puedes estar cumpliendo ahí un patrón, ¿sí? De qué otra manera te puedes dar cuenta de que empiezan a haber patrones de comportamiento idénticos. Ya lo vimos, enfermedades, ¿sí? Ese tipo de dinámicas nos dicen de que a lo mejor se está repitiendo el mismo tipo de patrón. Por ejemplo, en mi familia nuclear, pues, casi todos utilizamos lentes, ¿no? Mi papá, mi mamá, mis abuelos utilizaban lentes. Yo desde chiquito ya tenía lentes, mi hermana, la de en medio también. Y curiosamente, mi hermano, el menor, como veía que todos teníamos lentes, él no tenía ninguna complicación y él dijo, no, yo quiero unos lentes porque sí, seguramente él lo hizo como una lealtad para formar parte de la familia, qué bonito. Este, entonces te das cuenta de esto. Aquí hay veces en las que nos compramos, nos adjuntamos los patrones de la familia para poder ser leales a la familia, al sistema. Porque recuerda que eso es lo que quiere la familia quiere lealtad para poder ser más fuerte. Una familia más fuerte con mayor lealtad es una familia más capaz. Ujú. Bien, entonces, pues bueno, cuando ves ese tipo de patrones, ya sea que en tu familia hay más personas con lentes, hay más personas a lo mejor sordas, a lo mejor eh, problemas de calvicie, ¿sí? Pues la obesidad, la diabetes, la hipertensión, ahí son esos poquitos como los del coche o los del teléfono que están diciendo así, ti, 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 te falta gasolina, pi, 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 carga tu teléfono, que te están diciendo, oye, despierta y date cuenta de que ahí tienes un patrón de comportamiento, de un patrón de familia que te está diciendo, aquí está pasando algo, ¿sí? ¿De qué otra cosa, Miguel? ¿De qué otra cosa me puedo dar cuenta? Para poder poner atención a ver qué tipo de patrón estoy tomando de mis padres o de mi familia. El tipo de carrera, el tipo de profesión que tengas, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor en tu familia es muy común que haya, no sé, mecánicos, ¿sí? Entonces es de ley que casi todos los hijos, sí, todos los hijos, todos los hombres pues, sean mecánicos en algo. Si uno fue en motos, el otro fue en coches, el otro lo hizo en camiones, el otro fue más en las cosas eléctricas, pero de todos modos es parte de una mecánica.
otro fue ingeniero mecánico. Si te hay cosas así, ahí tiene que ver algo importante. A lo mejor pasó algo con otro trabajo, por ejemplo, médicos, dentistas, vendedores, ¿sí? Bueno, ya dije médicos, ¿sí? Este, tú date cuenta a lo mejor que hay ahí ingenieros, abogados, ¿sí? Y a lo mejor estás siguiendo ahí un patroncito, ¿sí? O también otro, uno de los más comunes, pues es el tipo de vida que tuvieron, ¿sí? Cómo vivieron, si eran divorciados, si a lo mejor fueron viudos, si a lo mejor no se casaron, o a lo mejor tuvieron tantos hijos, o a lo mejor pasaron por situaciones idénticas, como por ejemplo asaltos, que los asaltos sean algo común en la familia, o traiciones, que las traiciones sean algo común en una familia, ¿sí? Traiciones por miembros de la misma familia o traiciones por miembros externos a la familia. ¿Qué más? Abortos, también los abortos tienen mucho que ver en este caso para poder saber si hay patrones, ¿no? Ahí en la familia, ¿sí? ¿Qué otra cosa pueden haber ahí? Este, a veces también pueden ver choques, a lo mejor si tuvieron amantes o casos de infidelidad también es muy importante ver, es muy importante rastrear todo ese tipo de, de sucesos para poder entender qué tipo de patrones están pasando y qué tipo de patrones estamos teniendo, ¿vale? Pues bueno, viendo cuánto tiempo vamos, ok, vamos buen tiempo. Y bien, y también hay otro factor aquí importante y que creo que también merece mucho la pena que lo mencione, que es el tema de la muerte, ¿sí? Porque hay, hay muchas veces en las que las muertes, las pérdidas de nuestros seres queridos, de nuestros parientes, llegan a afectarnos, ¿sí? Y también luego hay ese tema de la muerte, llama mucho la atención porque es ahí como vamos a saber cómo vamos a llevar la muerte como familia, ¿sí? Puede ser una familia así grande, desde tus primos, tus tíos, o puede ser cómo vives la muerte dentro de tu familia nuclear, ¿sí? Por ejemplo, hay veces en las que, esto también hay que poner mucha atención, a lo mejor muere muere el abuelo y al mes muere la esposa, o sea, la abuela. Ahí quiere decir algo, ¿no? Hay veces en las que pues hasta dicen, oye, es que se murió el abuelo y vino por la abuela. O la abuelita ya se quería ir y sabía que su esposo la estaba esperando. Ahí también hay mensajes, ¿sí? O a lo mejor es el abuelo muere el día del cumpleaños de la abuela, ¿sí? Ahí también da un mensaje que quiere dar esa muerte del abuelo. Y dirás, bueno, a ver, ¿qué querrá decir? Normalmente dice, es muy probable que, normalmente parecen de que este tipo de muertes son por, como lo había dicho, como una lealtad, como decir, para que veas que te amo, me muero después de ti. ¿Sí? Ahí me esperas en una semana o en un mes, ahí yo voy. ¿Por qué? Porque te amo demasiado. O me muero en tu día de tu cumpleaños, este, para que te acuerdes más de mí todavía, ¿no? O, o para, sí, poner más ese brochecito bonito, ¿no? De que hay una lealtad entre los dos, ¿sí? O hay otros tipos de sucesos, ¿no? En el que mueres, por ejemplo, muere el abuelo y al mes o a la semana nace más bien a la semana nace el nieto o a los días nace el nieto. Pues ese nieto va a tener la herencia de todo el abuelo, o sea, toda su herencia de comportamiento va a ser idéntica a la del abuelo. Entonces ahí, si a lo mejor en ti estuvo muy cerca muy cerca de días la muerte de tu abuelo, a lo mejor es un tema interesante, ¿no? O a lo mejor si tu abuelo o tu abuela o algún familiar murió muy cerca de tu cumpleaños, también te quiere decir un mensaje. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar todo esto, yo estaba en Monterrey y un tío
se llama también como yo, bueno, tiene sí, se llama igual que yo, Miguel. Entonces, pues él falleció, y falleció, si no mal recuerdo, si no fue el 30, fue el 31 de agosto. Es el 30. Entonces, él no recuerdo si falleció el 30 o el 31, pero lo curioso es de que un día antes de que eso pasara, de que nos enteráramos de esa noticia, este, estábamos comiendo y yo estaba pensando y dije, ay, pues ya tiene tiempo que no sé de mi tío Miguel, ¿no? Y en eso pues también yo sentía como que algo pasaba y me decía, no, a ver, siento que algo pasa con mi tío Miguel o por qué lo estoy recordando demasiado. Y al día siguiente cuando despierto pues me dice, papá, no, pues falleció tu tío Miguel. Y yo fue así, de, ¡pum! ¿Qué me quiere decir? Y sí, había muchas cosas, muchas respuestas, muchos regalos emocionales que me estaba dando mi tío. Y y hay otro suceso que igual que pasó con una tía que fallece unos días cercanos al cumpleaños de mi hermana y de una de mis primas. Y pues obviamente les quiere dar un mensaje a ellas. Ellas les conviene darse cuenta de cuál es el mensaje de esa muerte para poder descifrar qué es lo que les quiere decir. Entonces, ahí está otra cosa donde tú puedes investigar. Si algún pariente tuyo falleció cerca de tu cumpleaños, sí, de tu fecha de nacimiento, pues pon atención en qué te está heredando ese ser, ¿sí? Ese ser querido. Recuerda, ese ser te va a dar dos regalos, ¿sí? Uno que te guste y uno que no te guste. ¿Qué puedes hacer? Pues lo primero es agradecer. Agradeces los dos regalos, y lo que después vas a hacer es elegir con cuál de ellos te vas a quedar. Me gusta, me lo quedo. No me gusta, pero gracias. Lo dejo aquí. Me llevo esto que me gusta, ¿sí? Dado cuenta que todos tenemos esa capacidad de poder elegir y poder llevarnos, quedarnos con eso que nos gusta. En este caso tú, si te toca, si es uno de tus casos, el de que algún pariente tuyo acaba de fallecer y eran muy cercanos, eran muy íntimos, o falleció, sí, falleció por cercano a tu fecha de nacimiento, tu cumpleaños, pues también te dé la oportunidad de decidir y de tomar ese regalo, sí, ese regalo y decir, ay, bueno, me voy a quedar con este que me gusta, muchas gracias, también muchas gracias por pero pues, aquí lo dejo, gracias. Y te quedas y conserves este. Bien. Y también vamos a ir aquí hacia la parte de, ok, hay unas cosas de mi familia que pues me gustan porque pues es mi familia, pero pues, la verdad no mucho, ¿sí? Ah, hola Eva, hola Marcela, hola, hola, bienvenidas. Este, por ejemplo, hay veces en las que pues tenemos cosas de nuestras familias que luego no nos gustan, ¿sí? Por ejemplo, mm, pues sí, obviamente me gusta mi familia, pero hay unas cosas como el de que no nos sentemos juntos a comer, o cosas que yo tengo mi propia casa, pero mis papás aún así se están involucrando mucho, no me gusta. O que yo a lo mejor soy el papá y que ya tengo mis hijos de 30 años aquí, ya quiero que se vayan de la casa, pero nomás no se van, no me gusta mucho. Aunque más que los quiero, pero no me gusta. ¿Qué hago ahí, Miguel? Y es ahí donde es importante que te des cuenta de cómo quieres solucionar las cosas. Tú date cuenta, tienes muchas formas de solucionarlas. Pero lo primero, lo que tienes que hacer es agradecer primero el suceso que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué agradecer ese suceso que está pasando? Porque al momento de agradecer, más que nada estás dando gracias porque te estás dando cuenta de la cosa que está pasando. Es como te digo, como un indicador, como el del coche o el del teléfono que te dice ya no hay gasolina o le hace falta. No te peleas con el teléfono ni con el coche. Dices, ok, voy a cargar el teléfono o voy a echarle gasolina. Entonces, así va a ser aquí. Dices el suceso, ok, suceso pasó.
Ahora, ¿qué solución tengo? Ahí es donde volvemos a la pregunta inicial. ¿De qué manera vivir tu vida? ¿De una manera consciente o de una manera de víctima? Y empiezas a buscar soluciones. Muy bien, a ver, ¿qué soluciones puedo tener? ¿Sabes qué, hijo? Vete de la casa ya. Pues no, ¿verdad? Porque a lo mejor puedo dañar a mi hijo y si yo digo que lo quiero demasiado, entonces mejor será otro tipo de solución. Oye, hijo, ¿sabes qué? Yo quiero tener un espacio con tu madre, o oye, ¿qué piensas hacer de tu vida? ¿En qué puedo hacer yo para poder ayudarte a salir? Oye, es importante que tengas tu espacio, que tengas tu casa para que puedas hacer X, Y. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Cambia por completo el mensaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezamos a ser asertivos. Tiene que ver con lo que vimos en el video anterior, en la sesión anterior, sobre la asertividad. ¿Sí? Aprendemos a ser asertivos. Ay, bueno, no te preocupes, Claudia. Perdón, un momentito. Justo cuando explicabas cuando un familiar se muere en el día de tu cumpleaños. Ok. Cuando un familiar se muere por el día de tu cumpleaños, tú heredas esa energía, ese aprendizaje, esas emociones, esas conductas de pues de ese ser querido. Entonces, Claudia, para ti que te perdiste de esto, date cuenta de que lo que te conviene hacer es recibir esa herencia de tu ser querido que acaba de fallecer y agradecerla. Hay dos regalos aquí, el que te gusta y el que no te gusta. Entonces, al que te gusta, bueno, a los dos le dices gracias. Le dices gracias a tu abuelo o a tu ser querido. Oye, ser querido, familiar muy cercano, gracias por los dos regalos. Yo me quiero quedar con muchas gracias, que es el que a mí me gusta. Y dejo este aquí. Pues gracias. Entonces, eso es lo que puedes hacer cuando tenemos una pérdida de un ser querido que es cerca de nuestro cumpleaños o que acaba de suceder, o también que es un ser querido que pues es muy íntimo y que nos duele su pérdida. Ese es un buen ejercicio que podemos hacer, ¿sí? Qué bueno que me viciaste y espero que te haya servido esa respuesta. Bien. Bueno, soluciones, ¿sí? Entonces, o a lo mejor dices como hijo, es que no quiero que mis padres se metan mucho en mi vida, pues ¿qué puedes hacer? Pues igual empezar a marcar líneas, ¿sí? Empezar a marcar sí, a límites, ¿para qué? Para poder decir, oye, este es mi territorio, pero ¿en qué plan? En plan de poder decir, oye, hasta acá, no te vayas a involucrar tantito de más, ¿sí? Entonces, esto es importante, el que vayas marcando ahí esos límites. ¿Por qué? Porque al hacer eso, te empiezas a dar cuenta de lo que es tuyo, ¿sí? Empiezas a reconocer lo que es tuyo, empiezas a decir, esto es mío, esto es lo que yo quiero, y empiezas a dejar a un lado lo que no necesitas, ¿sí? Entonces, bien. ¿Por qué es importante poner esto de los límites? Tiene que ver mucho también con el tema que vimos el día de ayer, que era el de la autoestima, ya que una persona que tenga una autoestima bien desarrollada, una autoestima alta, va a tener mayor capacidad de decir hasta aquí, ¿sí? Poner límites, decir no a ciertas ocasiones. Entonces, si a lo mejor es ese hijo que quiere poner un límite a sus padres para que no se metan de más en su vida y en su entorno, o a lo mejor eres ese padre que ya quieres que el hijo se vaya yendo a su propia casa, a su territorio, pues necesitas decidir poner el límite, decir, oye, está bien, te quiero mucho, pero hasta aquí. Es importante poner ese límite, ¿sí? Hasta aquí. Y ese límite se va a marcar con asertividad. Es muy importante ser esa asertividad, ¿sí? Y recuerda lo que siempre lo he manejado.
cómo lo vas a manejar esa situación. Tienes de dos, de una manera consciente o de una manera de víctima. ¿De qué manera lo quieres vivir? Si es de una manera de víctima, es estar padeciendo esa situación y estar deflagelando esa situación una y otra vez, ¿sí? Si eso te gusta, si esto te va, ok, puede gustar, puede ser satisfactorio, pero va a ser por un momento. A las víctimas no gustan, son atractivas, pero nada más por un rato, ¿sí? O de una manera consciente, que es la manera consciente, pues es la persona que estés con los pies en la tierra, que sepas, seas consciente, responsable de lo que está a tu alrededor, de lo que pienses, de lo que digas, de lo que sientas, de lo que hagas, y al ser responsable de todo esto, también reafirmes todo esto, lo lleves hacia un propósito y lo lleves hacia la creación. Eso es lo más importante, que lo puedes llevar hacia la creación. Por eso es importante que tengamos una autoestima bien desarrollada. Toma, ¿no? Como lo que habíamos visto en la sesión anterior, ¿vale? Entonces de esta manera puedes dar solución a diferentes conflictos, sí, algunos conflictos familiares de esta manera, sí, de una manera asertiva. Y bien, porque luego a veces me han llegado a preguntar, oye Miguel, ¿y cómo rompo esa cadena? ¿Cómo rompo esa cadena de patrones familiares? Y yo pongo luego este ejemplo, de que imaginemos de que pues somos, de que esa cadena pues, se estira, es como una liga, la estiramos y al estirarla pues se va tensando de este extremo y de este extremo. Entonces, bien, si la cortamos, este extremo como este extremo van a seguir volando y se van a dar en la madre las dos y van a quedar más lastimados, ¿sí? Entonces, aquí es no cortar esa cadena, no cortar ese lazo, sino que reconciliar, ¿sí? Sanar para que ni este extremo terminen dañados, ¿sí? Que sea una respuesta, una solución ecológica para ti y para tu ambiente familiar. Entonces, bien, espero que tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo aquí estoy, ya saben, estoy aquí pendiente del WhatsApp, estoy pendiente del Facebook, leyendo sus comentarios. Recuerda, si llegaste un poco tarde a esta sesión, esta transmisión, no te preocupes. Voy a estar editando estos videos, el de ayer y el de hoy, para tenerlos en YouTube y subirlos, ¿vale? Bien, aquí tengo un comentario, bueno, espero que creció en los comentarios. Lo que pasa luego por no estar viendo aquí. Denme un momento, porque como que esta cosa se trabó y no puedo leer bien los comentarios. Veo que llegó de Susana, veo que llegó de Claudia. Ahorita los voy a estar leyendo. Pero como un ejemplo de la liga. Ajá. Sí. De este lado de la liga está el papá. Y de este lado de la liga está la hija. Bueno, los padres, la hija. Entonces, esos dos extremos, ese extremo que son los papás, dice, yo quiero que hagas las cosas así, yo quiero controlarte, yo quiero estar al pendiente de ti porque tú eres mi hija, ¿sí? Y de este lado la hija dice, sí, pero yo quiero tener mi propia vida, yo quiero hacer esto, es que ustedes nunca me han dejado, es de que yo me siento limitada, es que tú no haces caso. ¿Ya te das cuenta cómo se está tensando esa liga? Entonces, si llegamos a cortar esta liga que hay aquí, ¿qué va a pasar con estos dos extremos? Van a salir volando, van a salir disparados y se van a dañar. ¿De qué manera se van a dañar? De que pues ahora sí se crea un mayor conflicto entre los padres y el hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el padre va a decir, ya no quiero ver y saber nada de mis padres son bien malitos, y los padres van a decir, ay, de mi hijo, que no sé qué, y van a estar peleados y van a estar totalmente de desacuerdo, ¿sí? Y pues ahí va a haber un resentimiento muy grande, puede haber un rencor enorme. Entonces, para que no pase eso, es importante, en lugar de cortar, reconciliar esa liga para que acá vuelva a haber
esta unión. ¿De qué manera puedes reconciliar? Es como lo que decía. Está muy bien lo que acabas de decir, pero ¿cómo? Ok. ¿Cómo? Yo creo que, Claudia, yo creo que lo que tú me dices es cómo reconciliar esa liga, esa relación. Pues bien, primero, primero es tener la asertividad, ¿sí? Date cuenta que, como lo había dicho en el video anterior, en el de la autoestima, cuando cuando se tiene una autoestima bien desarrollada, las cosas no te las tomas a pecho, ¿sí? No te las tomas personal. Las cosas nada más las ves como hechos, ¿sí? Entonces, si las cosas te las tomas como hechos, vas a poder recibir esa información sin ningún dolor, ¿sí? Y vas a poder retroalimentar sin lastimar, siendo de una manera asertiva, que es lo que estaba diciendo, ¿sí? Entonces, ok, poniendo este ejemplo. Mira, papá, desde que pues yo sí te quiero mucho, te agradezco todo lo que estás haciendo por mí, porque me doy cuenta de que me estás apoyando, me doy cuenta de que te preocupas por mí y sé que quieres tener una buena relación conmigo y sé que quieres que yo esté muy bien. Por eso tu preocupación de estar al tanto de mi vida. Y el papá dice, ok, hija, gracias por esas palabras que me dijiste. Sé que tú me quieres demasiado, yo te quiero demasiado y me duele poder alejarme de ti porque desde chiquita que te tuve, sentí X y cosa y si te pierdo, si te vas de nuestra casa, si te vas de nuestro cuidado, me puede doler. Pero sé que vas a estar bien. Sí, papá, voy a estar bien y me voy a cuidar porque aprendí de ti. Y eres bienvenido a mi casa. Reconciliación. ¿Sí? Espero que te haya servido ese ejemplo. ¿Sí? Bien. Veré si tienen. Espero que haya quedado, Claudia, haya quedado bien ese ejemplo. Si no, hoy te desmenuzamos más. ¿Por qué no? Bien, voy a ver otros comentarios más. Nomás denme un momento en lo que entro al Facebook. ¿Sí? Veamos. Hola Susana. Claudia dice, entonces, el que muera un familiar ya es su momento y deja algo al morir como enseñanza, algo bueno y algo malo. Eh, recuerda que, pues sí, o sea, podemos ver, Claudia, recuerda que podemos ver esta, esa parte de buena y mala. Pero recuerda de que si lo vemos así etiquetándolas no nos conviene. ¿Por qué? Porque desde aquí ya estamos entrenados a que no nos va a gustar, bueno, de que no hay una buena relación entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces, y además, ¿para qué tacharlo como bueno y malo? ¿Sí? ¿De qué nos va a servir? Por eso yo siempre hago la invitación de que lo veamos simplemente como es. Si hay cosas que no te gustaron de un pariente que acaba de fallecer, pues ok, no te podrán gustar, pero no significa que sea bueno o malo, ¿sí? Y date cuenta que tú tienes la opción de poder elegir, ¿sí? Con qué parte de ellas quedarte. Puedes quedarte con la parte que te gusta o con la parte que no te gusta. Tú elige cuál es la que te gustaría quedar. Ellos dejan un aprendizaje. Y como lo he dicho aquí, como lo he dicho en consulta, como lo he dicho en otros videos, hay diferentes tipos de sucesos y situaciones que hemos vivido en nuestra vida. Pueden doler demasiado, pueden dejarnos cicatrices profundas, pueden dejarnos un dolor insoportable por mucho tiempo. Puede manifestarse en cargas que vamos a estar cargando, soportando mucho tiempo. Pero aún así,
lo importante es de que tomemos cuenta de que todos esos momentos, esas situaciones son vivencias, son aprendizajes, son unas enseñanzas, ¿sí? Por ejemplo, yo tuve una de ellas y es una que fue, pues, fue dura, fue difícil en ese tiempo en el que yo la viví, ¿sí? ¿Cuál fue? Fue la pérdida de una amiga muy querida que tenía cuando yo estudiaba música, ¿sí? Esta amiga que era muy querida para mí, muere, y en ese momento en el que muere un día antes de mi cumpleaños, en la noche, o sea, en la noche del 29 de agosto, ella fallece. Y cuando sucede eso, pues a mí y a la edad que yo tenía, pues me sacudió el mundo por completo y yo me vine para abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues como alguien querido se va. Y sí, duele, impacta, lastima. Pero yo decidí, puse esos regalos en la mesa, esas enseñanzas y dije, a ver, me quiero quedar con esos bonitos recuerdos o con los recuerdos que no me gustan. Yo prefiero quedarme con los bonitos recuerdos. Entonces lo que hice fue agradecer a los dos, porque tuve unos recuerdos, ¿sí? Tuve recuerdos bonitos, feos, pero tuve recuerdos. Agradecerles a los dos porque están, porque existen. Y ok, agradecí yo me quiero quedar con recordar cómo es esa amiga. Y no solamente lo viví en este momento, sino que lo viví más años después con la muerte de un primo mío también muere, y pues era casi de mi edad, bueno, años más grande, pero aún así pues me movió al piso y yo me quedé wow, ¿no? O sea, marcó, pero ya tenía yo herramientas que había conocido desde hace tiempo y yo me decidí igual, por lo mismo, a ver, yo me quiero quedar con esta parte bonita de mi primo y dejo la otra aquí. La agradezco. No la tiro, no la maltrato. La dejo aquí. A mí lo que me corresponde nada más es aceptar, agradecer y quedarme con esta parte, esa enseñanza. Y es una enseñanza que vaya, es muy valiosa. Así que te invito a que te des cuenta que ya me di cuenta, que la importancia es de que te des cuenta del significado del mensaje de la pérdida, ¿vale? De que aprendas qué es lo que te quiere decir ese ser querido. Estoy leyendo un poquito más. Bien. Y sí, hay veces en las que, pues, el camino no es, como les decía, el camino luego no es tan fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos estado acostumbrados a reaccionar de una manera. Enrique Corbera decía de que reaccionábamos luego como robots, ¿sí? Porque íbamos así como borreguitos ante esa situación, ¿vale? A diferentes situaciones. Entonces, como íbamos así como borreguitos, pues no sabíamos, o sea, no sabes hacia dónde o cómo reaccionar a una situación nueva. Entonces, lo importante es de que aprendas a reconstruir eso que acaba de sacudir pues tu entorno, ¿sí? Y date cuenta de que todos somos capaces, ¿sí? Y que lleva a su tiempo, lleva a su momento y es poco a poco. Es un proceso que se va haciendo poco a poco, ¿sí? Duele, pero es poco a poco, ¿sí? Aquí te quiero compartir también una frase que creo que es muy buena, que dice de que el, 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 el dolor es algo que es inevitable, lo vamos a sentir, pero el sufrimiento es algo que nosotros decimos hasta dónde, ¿vale? Pero a su momento, ¿sí? Entonces,
Bien, para ya dar una conclusión de cómo hacer las resoluciones de todo esto de los patrones de familia, familiares, vamos a ver esta parte, ¿sí? Cómo bueno, del momento de cambiar, ¿sí? Porque hay veces en las que, pues, el hijo o la hija llega a tener un pensamiento totalmente diferente a los padres, a la familia. Entonces, para la familia, para los padres, la hija se convierte o el hijo se convierte en una amenaza, en alguien totalmente extraño. Porque hay veces en las que, bueno, porque está pensando diferente a lo que se piensa aquí. Entonces, por eso, siempre, y lo que digo, lo mejor es la reconciliación, de que puedan negociar aquí y sanar esas heridas. ¿Cómo las puedes sanar? Aceptación, agradecimiento y el perdón. ¿Sí? Siempre es importante eso, el agradecimiento, la aceptación y el perdón. ¿Vale? ¿Para qué? Para que haya una reconciliación. Porque si no lo hay, estos dos extremos se van a terminar lastimando. ¿Sí? Pues bueno, si tienes alguna otra pregunta, alguna otra duda, aquí estoy en el Facebook leyendo. Si no, también estoy en el WhatsApp atento. Si no, para ya ir cerrando la sesión de hoy, ¿vale? Entonces, aquí espero un momento, a ver si tienes alguna respuesta, o una pregunta más bien. Pues bueno, al parecer, pues ya, llegó una pregunta más, creo. Que, no, bien. Pues bueno. Ok, aquí me dice Eva que ya ella y su hija se perdonaron y pues la relación va mejor cada día, sí. Aceptar, agradecer, perdonar y trabajar en eso, gracias. Ok, pues bueno, pues sí, ahí quedamos con este trabajo, con este ejercicio del día de hoy. Y pues nos estaremos viendo en pues sí, la siguiente semana con nuevas pláticas, con nuevas sesiones. Espero que Espero que estén bien. Espero que estén bien. Les mando un gran abrazo a distancia. Y un gran abrazo a distancia. Y pues bueno, cualquier duda, pregunta o si quieren que explique de otra manera este tema o una continuación de este tema, de algún tema así relacionado a la familia o a los patrones o cómo solucionar algunos conflictos, pues aquí lléname de comentarios para poder responder y ver cuál, ¿vale? Nada más como anuncio parroquial, te recuerdo que la siguiente semana volvemos a tener más sesiones aquí, más sesiones bonitas. El lunes empezamos con lo que eres lo que comes, que esto es
pues cómo la comida está relacionada con lo emocional y cómo lo emocional está relacionado con nuestra comida y cómo nosotros tomamos la comida, ¿sí? Para poder tener una mejor alimentación, pues sí, parte de físico como también emocional. Después el martes hablaremos sobre el miedo en general, ¿sí? Aquí veremos el miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo, todo tipo de miedo, su relación y de qué manera poder solucionar. Recuerda que siempre aquí los objetivos es la solución, ¿sí? Y vamos a ver también después más meditaciones, pero esas meditaciones este, van a ser idénticas a las de la abundancia. Voy a tardar un poquito más que nada en grabar, en diseñarlas bien, ¿vale? Pues bueno. Ah, y un último detalle. Si conoces a personas o a lo mejor tú tienes niños chicos de chiquitos de, de, de 5 años, de 7 de 10 que pues ahorita en este tiempo de cuarentena pues ay, empieza a costar un poco con ellos porque son están un poco inquietos porque ya se cansaron o los ves muy pegados al teléfono y quieres que hagan otro tipo de actividades o poder combatir con ellos la frustración o a lo mejor contigo misma quieres quitar esa frustración y tener algunas actividades para que te ayuden a relajar y poder tener una buena relación en esta cuarentena. Pues contáctame. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo un paquete de libros que para ti, por ser parte de tener un descuento para poder obtenerlos. ¿Sí? Son diferentes tipos de paquetes. En este paquete vas a poder tener técnicas, ejercicios, planas de ejercicios para que puedas practicar con tus hijos, para que puedas practicar tú, para que puedas relajarte. ¿Sí? Son ventajas que tienes por estar en este grupo. ¿Vale? Igual. Si tú se lo compartes a alguien más, también vas a tener más descuentos y también obviamente pues las personas que recomiendas que sean a lo mejor tus familiares o amigos, también ellos van a recibir todos estos beneficios, ¿no? Y también si quieres lo puedes invitar, si les interesan todos esos temas así, también puedes invitarlos. En la parte de aquí del grupo en esta parte del grupo viene este botoncito azul que dice invitar, donde puedes invitar a miembros, amigos que a lo mejor digas, oye, mira, mi amiguita, comadrita, fíjate que estuve viendo sobre una plática acerca de X de Y relación, me gustó, a lo mejor a ti te gusta, te invito, también sabes, son bienvenidos, ¿vale? Pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por comentar, muchas gracias por participar, muchas gracias por estar aquí esta semana. Nos estaremos viendo la siguiente con más actividades y así nos estaremos echando todo este nuevo mes de mayo, ¿sí? Felicidades a ese niño interior que tienes aquí y felicidades también a tu niño que tengas allá en el exterior, si tienes un hijo, un primo, un sobrino, un nieto. Muchas felicidades y felicita al que está acá, ¿vale? Pues bueno, nos vemos, que estés bien.